reveladas 2 escalofriantes historias verdaderas de horror oculto que te dejarán embrujado. La noche era densa y oscura, una sombra que se cernía sobre el pequeño barrio donde Ángela vivía. Desde su trabajo como vigilante en la escuela abandonada, apenas se escuchaban sus pasos sobre el suelo polvoriento, pero dentro de ella, el miedo palpitaba. El eco de su respiración era cada vez más pesado mientras una sensación de inquietud se instalaba en su pecho. ¿Quién podría estar acechando en las esquinas oscuras? Todo comenzó con un mensaje en su teléfono. No confíes en tus vecinos. Las palabras brillaban en la pantalla, frías como la cuerda que se usa para ahorcar secretos. La pluma de su corazón paró por un instante. Miró a su alrededor, buscando en la penumbra, pero el silencio solo respondía. Nadie esperaba que la vida en su barrio se tornara en una película de terror. Sin embargo, aquel mensaje era solo el inicio. Pronto, otros secretos comenzaron a aparecer. El maestro de la esquina no es quien dice ser y cuidado con la señora de la casa azul. La atmósfera, antes familiar, se transformaba en un laberinto de desconfianza. Ángela intentó concentrarse en su trabajo. Los pasillos de la escuela estaban llenos de sombras que parecían moverse a su alrededor. Cada chispa de su linterna iluminaba rostros desconocidos, sombras danzantes que tomaban formas inquietantes. Más mensajes, más terror. Su mente hervía. ¿Qué había detrás de las paredes de su comunidad? La búsqueda de respuestas la llevó a conocer secretos perturbadores sobre sus vecinos que desnudaban sus vidas aparentemente normalizadas. Gritos silenciosos resonaban en su cabeza, rostros amables que ocultaban oscuridades. De repente, empezó a notar que Luis, su querido hijo, frecuentemente hablaba de un amigo imaginario. Él sabe lo que me cuentas, mami, decía Luis con una sonrisa, mientras el sudor frío recorría la frente de Ángela. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche de tormenta encendió sus alertas. Mientras la lluvia golpeaba con rabia las ventanas, un último mensaje llegó. Tu hijo está en peligro. El terror se adueñó de Ángela, la voz del amigo imaginario de Luis resonaba en su mente, como un eco interminable. Al ir a buscar a Luis, la casa parecía condensarse en sombras. La oscuridad abrazó cada rincón y al abrir la puerta del dormitorio, solo encontró la cama deshecha y la habitación en completo silencio. El corazón de Ángela se partía, el aire se volvía espeso como el miedo que la consumía. Desesperada, decidió acudir a la policía, pero sus rostros le parecieron ajenos, fríos, llenos de un desprecio que no entendía. Su denuncia se desvanecía en murmullos. No es nada, señora. Son solo historias. Las revelaciones sobre la verdadera naturaleza de su comunidad la estaban llevando a un abismo del que parecía imposible escapar. Allí, en medio de la tormenta, comprendió que el mal no siempre tiene forma de monstruo, a veces, es tan humano como la sonrisa de un vecino cálido. Su dilema se dibujaba entre las sombras. ¿Podría salvar a Luis y enfrentar la oscuridad que acechaba en su barrio? Mientras una risa escalofriante se filtraba entre las paredes, Ángela supo que la noche aún guardaba muchos secretos, y ella, en su soledad, tal vez estaba destinada a descubrirlos. El viento aullaba como una criatura herida, arrastrando consigo el eco de los temores de Ángela. Cuando salió de su casa, la lluvia azotaba su cuerpo. Cada gota le recordaba que el tiempo corría en su contra. Debía encontrar a Luis, su pequeño, antes de que la oscuridad consumiera más de lo que ya había. Los mensajes en su teléfono palpitaban en su mente, formando un mantra que la impulsaba hacia adelante. Tu hijo está en peligro.
Su corazón latía desbocado mientras cruzaba la calle. Las luces de las casas parecían apagarse una tras otra, como si los vecinos se hubieran sumido en un profundo sueño del que no habría despertar. Se preguntó si los mismos que alguna vez saludaron a Luis desde sus porches, ahora escondían secretos oscuros bajo sus sonrisas amables. Al llegar a la casa azul, la que le habían advertido, se sintió invadida por una extraña mezcla de terror y curiosidad. La puerta estaba entreabierta, y desde el interior, podía oír murmullos. ¿Serían sus vecinos allí reunidos? Un escalofrío recorrió su espalda. La advertencia de aquellos mensajes pesaba como una losa en su mente. Se acercó con cautela, preparando su linterna. Al iluminar el umbral, vio sombras retorcidas danzando. Luis, gritó, su voz quebrada sonó en el silencio, resonando como una campana en una profunda caverna. Se atrevió a dar un paso adelante, cruzando el umbral que parecía un límite al abismo. Las sombras se congelaron. Los murmullos cesaron abruptamente. En la penumbra, un grupo de figuras se giró lentamente, y entre ellas, en el centro, estaba Luis, sonriendo. Su rostro era pura inocencia, pero había algo en su mirada. Algo antiguo y profundo que no era de este mundo. Ángela sintió que la tierra se movía bajo sus pies. ¿Dónde estabas, hijo?, preguntó, su voz apenas un susurro. La tensión en el aire era palpable, como si aquella habitación reprimiera un grito. Luis giró su cabeza hacia los adultos a su alrededor, como buscando aprobación. Él me invitó a jugar, mami, dijo con una vocecita, pero cuando miró de regreso a su madre, miradas extrañas se deslizaron por las caras de sus vecinos. Una de las figuras se acercó, una mujer vestida con un vestido desgastado que parecía tan antigua como una sombra, y decía, «Tu hijo está a salvo aquí. Él necesita aprender». ¿Aprender qué? La pregunta salió de sus labios como un lamento. La mujer sonrió, una sonrisa que no reflejaba calidez alguna. Lo que no entiendes es que en nuestro barrio, la lealtad se mide en sacrificios. Los murmuros comenzaron de nuevo, insidiosos, y Ángela se sintió rodeada por un aire pesado, como si cada vecino fuera un ladrón de sombras. Su mente se iluminó con una revelación aterradora. Esos mensajes no eran advertencias, eran declaraciones de guerra. Con un latido final, su instinto de madre se hizo fuerte. Tensó el brazo, y antes de que pudiera pensar, se lanzó hacia Luis, gritando su nombre. Pero el momento fue interrumpido por un estruendo. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, y las sombras se acercaron, sus rostros ahora distorsionados, burlones. «No te lo llevarás», gritaron sus vecinos al unísono, como una orquesta macabra. El terror en los ojos de Ángela se mezcló con la desesperación al darse cuenta de que no solo luchaba por su hijo, sino también por su propia supervivencia. La habitación comenzó a girar, y todo se sumió en un caos. ¿Podría rescatar a Luis antes de que las sombras se lo llevaran para siempre? Antes de que la oscuridad reclamara su alma, un último grito resonó en la noche. La risa escalofriante volvió, más fuerte, y quedó sembrada una pregunta entre el terror. ¿Quiénes eran realmente sus vecinos? Mientras la tormenta rugía afuera, su corazón latía con esperanza y miedo, sabiendo que cada elección que hacía la acercaba más a un destino aterrador. Y en ese preciso instante, una voz familiar surgió entre los murmullos. «Mami, él dijo que te gustaría esto». La oscuridad parecía respirar con cada sonido que hacía Ángela. Su mirada se centró en Luis, pero él ya no era solo su hijo, era parte de algo más grande, algo aterradoramente antiguo. Las risas resonaban en su mente, un eco que la empujaba hacia el borde de la locura. Su pequeño, tan cercano, pero a la vez, tan lejano. «Luis, ven aquí», gritó, intentando atravesar la espesa niebla de la confusión que cubría su mente. Sin embargo, cada paso la llevaba más adentro de aquella seductora trampa. Su instinto de madre le decía que no debía dejarse llevar por las sombras, pero su corazón anhelaba el abrazo de su hijo.
Las figuras alrededor de Luis comenzaron a moverse, sus brazos alzándose como si intentaran atrapar la luz que emanaba de su pequeño. La mujer del vestido desgastado hizo un gesto, y los murmullos se intensificaron, transformándose en un coro escalofriante. Se siente atraído por lo que él es. Se siente conectado. Aquí es donde pertenece. La desesperación en el pecho de Ángela se transformó en un grito incontrolable. No. Luis. No te quedes aquí. Pero su voz se ahogó en la maraña de risas que rebotaban en las paredes. A medida que su hijo sonreía más, su corazón se hundía más en la desesperación. Luis, con su rostro angelical iluminado por una luz débil, giró lentamente su cabeza hacia Ángela. Mami, ellos son mis amigos. Eres tú la que no entiende. Las palabras lo atravesaron como cuchillas, cortando el hilo entre madre e hijo. De pronto, una fuerza invisible la empujó hacia atrás, como si el lugar en sí mismo decidiera que no era bien recibida. Caía al suelo, dándose cuenta de que estaba atrapada en una red de sombras que acechaban, asfixiantes. Ellos te protegerán, mami. No necesitas temerles, murmuró Luis, pero sus ojos parecían vacíos, como pozos oscuros donde se dibujaban sombras cada vez más profundas. Ángela, con las manos temblorosas, se dio cuenta de que no podía dejar que esto sucediera. Si el sacrificio era la moneda de cambio en esta brutal trampa, tenía que liberarse, y rápidamente. Pataleando, logró levantarse de nuevo. Con el pulso casi deteniéndose por el terror, comenzó a correr hacia Luis, dispuesta a arrastrarlo si era necesario. Pero, mientras se acercaba, las sombras se movieron abruptamente, bloqueando cualquier camino hacia su hijo. «Atrápenla», gritó la mujer de vestido desgastado, y en ese instante, las figuras se abalanzaron sobre ella. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en un grito ensordecedor, resonando en su cabeza, llenándola de imágenes de sacrificios, de antiguos rituales, de promesas de lealtad pagadas con sangre. Las manos pálidas y frías de sus vecinos la atraparon, y un frío penetrante la envolvió. «Eres parte de nosotros ahora», dijo uno de ellos, su voz un eco distorsionado. Luis, gritó con todas sus fuerzas, pero antes de que su hijo pudiera reaccionar, la sombra del sacrificio ya envolvía su mente. Todo se desdibujaba en su visión, el terror se convirtió en un oscuro abrazo. De repente, la lluvia comenzó a golpear con más intensidad, como si el cielo quisiera gritar con ella. Y en el último momento, un destello de lucidez la atravesó. ¿Qué es lo que realmente quieren de mí? Lo comprendió en un instante. Las sombras se movieron al unísono, como un coro sin rostro, listos para extraer lo que sea que significara lealtad. Fue entonces cuando, en un último acto de desesperación, Ángela gritó algo que no creía tener el valor de pronunciar. «No les debo nada. No soy de este lugar». Un silencio aterrador se apoderó de la habitación, y en el mismo instante, el escuadrón de figuras vaciló. La risa se detuvo. Luis se quedó inmóvil, su mirada volvió a conectarse con su madre, pero esta vez había algo más, algo que lo conectaba a ella sin remedio. Las sombras comenzaron a retroceder, como si temieran lo que había despertado. Pero, en ese instante crucial, la voz de la mujer resonó nuevamente, más fuerte que antes: «El precio se debe pagar, y las sombras no perdonan». Y así, con el eco de sus palabras retumbando en su mente, el verdadero terror se desató. Algo más en juego que solo Luis, y el sacrificio de la madre había sido solo el principio. Pero, cuando la luz comenzó a desmoronarse, una última imagen se le grabó en la mente de Ángela, la figura de Luis, atrapada entre la luz y la sombra. «Es solo el inicio de la cacería», susurró una voz aterradora, y las sombras se agazaparon, preparándose para lo que vendría. La oscuridad parecía extenderse como un océano, arrastrando a Ángela hacia sus profundidades sin piedad. Sus ojos se aferraban a la figura de Luis, pero él se encontraba anclado a algo más grande, una fuerza inhumana que absorbía su esencia. Las risas se habían convertido en un clamor ensordecedor,
un canto que no solo resonaba en sus oídos, sino que invadía su piel, penetrando su carne. Luis, por favor, escúchame, su voz era un hilo tembloroso en medio del tumulto de sombras que la rodeaban. Desesperada, intentó avanzar, pero la niebla se tornó densa, espesa como un manto de negrura que la mantenía cautiva. En su mente, la imagen de su hijo sonriendo se repetía, cada vez más distante, cada vez más aislada. ¿No son tus amigos, no lo son? De repente, ella sintió un tirón en su corazón. Era el vacío de Luis al estar atrapado entre dos mundos, un lugar donde los secretos antiguos y las almas perdidas danzaban en una macabra celebración. Las figuras comenzaron a moverse de nuevo, sus manos frías y temblorosas alcanzando a Ángela, pero su mente ardía con un último destello de determinación. Furiosa, lanzó una mirada a la mujer del vestido desgastado, cuya sonrisa se había transformado en una mueca burlona. ¿Por qué estás haciendo esto? Él es solo un niño. La mujer únicamente se encogió de hombros, un gesto despectivo que la hizo sentir aún más impotente. Nosotros somos la sombra que lo ha llamado, y él ha respondido. ¿Qué madre podría interferir en un destino así? Las sombras se arremolinaron, susurrando entre sí, desbordando un sentido de urgencia, como si el tiempo corriera en su contra. Las manos de los vecinos que la habían sujetado se aflojaron mínimamente al oír la desesperación en su voz. No puedes detener lo inevitable, Ángela, murmuró uno de ellos, con un tono que parecía igual de triste que amenazante. Esta noche no solo se trata de él, se trata de la familia, de la lealtad. En ese instante, una nueva idea se abrió paso en su mente. Podía intentar romper el ciclo, podía ampliar su definición de familia. Se enfocó en Luis. Eres fuerte, mi amor. Tú no tienes que seguir su camino. Eres más que lo que ellos quieren que seas. Las risas comenzaron a bajar, como si las palabras de Ángela tuvieran el poder de cortar la oscuridad. Luis, que había estado inmóvil, parpadeó y esa chispa de conexión entre madre e hijo pareció resplandecer. Pero, mami, balbuceó, como si despertara por primera vez del trance que lo mantenía cautivo. Ángela sintió que el aire se tornaba más ligero, y con ese último aliento de esperanza, se abalanzó hacia Luis. Ven. Ven conmigo. La luz tenue que lo rodeaba empezó a temblar, como si fuera un fuego a punto de extinguirse. Las sombras, rápidamente, se volvieron hacia ella, enfurecidas. No puedes llevarlo, gritaron en un murmullo ensordecedor. Las manos invisibles alcanzaron a Ángela desde todos lados, masajeando su piel con un frío helado que la paralizaba. Soy su madre. No los temo. Las palabras se deslizaron de sus labios con más firmeza que nunca. Pero antes de que pudiera tocar a Luis, la mujer del vestido desgastado extendió su mano, invocando un poder antiguo. Un grito desgarrador atravesó la atmósfera, resonando como un eco de advertencia. Las sombras se convirtieron en una tormenta, una riada oscura que todo lo consumía. El sacrificio aún tiene que completarse, bramó la mujer, y con su gesto casi espasmódico, Ángela vio como un círculo de oscuridad se formaba alrededor de Luis, atrapándolo irremediablemente. Luis, gritó, pero los ecos de los murmullos se llevaron su voz. Veía como los ojos de su hijo desaparecían en el abismo, y por un breve momento sintió que el mundo giraba a su alrededor. El terror la abrumaba, pero su resolución nunca fue más fuerte. Justo cuando creía que todo estaba perdido, un resplandor inusual comenzó a formar un hilo en el horizonte de su percepción, un atisbo de luz que parecía venir de dentro de Luis. No puedes tenerlo, no lo harás, susurró con toda la voracidad que poseía. La mujer soltó una risa amarga y retadora. Veremos si realmente es así. El círculo de sombras comenzó a tambalearse, y el ambiente se cortó en silencio, esperando. Algo se avecinaba. La lucha apenas comenzaba. ¿Sobrevivirían al ritual que se cernía sobre ellos? ¿Podría Ángela sacar a Luis de las garras de la oscuridad y a la vez salvar su propia alma?
Las sombras agazapadas parecían ansiosas por desatar su furia, y de repente, el terror comenzó a intensificarse. La cacería estaba lejos de terminar. La atmósfera se volvió espesa, como si cada sombra hubiera cobrado vida, vibrando con un poder oscuro que hacía eco en las almas de quienes estaban presentes. Ángela, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente, se quedó inmóvil, el aliento atrapado en su garganta. La escena estaba estructurada en torno a ella y Luis, un campo de batalla donde la luz y la oscuridad se enfrentaban. El brillo que había surgido de su hijo parecía debilitarse ante la intensa negrura que los rodeaba. «No te alejes de mí», suplicó, su voz un eco quebrado, pero en su interior, la determinación crecía como una llama resucitada. Las risas resonaban aún, ahora distorsionadas, como si los ecos del pasado se burlaran de su desesperación. La mujer del vestido desgastado, ahora dominando el ritual, alzó sus brazos, demandando atención. «Este es un momento sagrado, una oportunidad de renovación», anunció, su voz grave reverberando en sus mentes. «El sacrificio debe hacerse en nombre de la sangre, y Luis es parte de nuestra historia». «No es parte de su historia, es mi hijo», vociferó Ángela, el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. Sabía que el ciclo ancestral que lo mantenía prisionero debía romperse. Las sombras se retorcían y latían, como serpientes esperando al momento adecuado para atacar. Aunque Luis parecía atrapado en un extraño trance, un pequeño resplandor seguía brillando en su pecho. Era su luz, su esencia, su vida. «Luis», gritó Ángela, intentando romper la confusión que lo envolvía. «Lucha, hijo mío, ven a mí». Un dolor punzante atravesó su alma al ver la lucha interna en su pequeño, pero saber que esa luz era un hilo de esperanza la mantenía en pie. La mujer sonrió, un gesto siniestro que dejaba al descubierto sus dientes amarillos. «La unión con el pasado es necesaria. Este sacrificio lo hará más fuerte, más de lo que tú podrías comprender», dijo, y su mano se deslizó en el aire como un marionetista, haciendo que las sombras vibraran y pulsan alrededor de su hijo. De repente, la oscuridad dentro del círculo comenzó a formar figuras grotescas, uno tras otro, desdibujándose y luego recogiendo intensidad. Eran rostros conocidos, de familiares y amigos que habían sido devorados por la misma vorágine oscura. «Ellos están aquí para dar la bienvenida a Luis». Ángela sintió que su piel se erizaba cuando dos ojos familiares emergieron de las sombras, mirándola con nostalgia. Mamá, susurró una voz entre susurros, fría y distante. Era su hermano, un eco del pasado que la había atormentado durante años. «No. No puedes hacerlo», su grito atravesó la oscuridad, y en respuesta, el círculo se sacudió con fuerza. Las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro, mientras la confusión y el horror se mezclaban en su mente. Lo que la mujer decía resonaba en su corazón, el sacrificio era más que un rito, era una fusión de destino. Y de pronto, la luz en el pecho de Luis estalló. Fue un destello cegador que dividió la negrura casi por completo. La mujer retrocedió, visiblemente desconcertada, y el círculo comenzó a tambalearse. «¿Qué has hecho?», gritó, intentando recuperar el control. Ángela veía a su hijo con los ojos como platos, el brillo en su pecho transformándose en un halo de energía pura. «Luis, ven, cariño, ven aquí a mí», imploró, estirando sus brazos en una súplica desesperada. La lucha entre el vacío y la luz se intensificó. La mujer desesperada intentó recobrar el poder, pero las sombras se agitaron, titubeando ante la fuerza emergente de Luis. Fue entonces que Ángela sintió el palpitar del tiempo en el aire, una inminente verdad: cada elección que hiciera esa noche podría ser su última. «Luis, juntos, ahora». El grito ensordecedor de la mujer resonó en el aire como un canto profundo y malvado mientras la sombra a su alrededor se diseminaba en caos. Las figuras espectrales vacilaban y retrocedían al ser tocadas por la luz que emanaba. Cuando estaban a punto de tocarse, un giro violento cortó su camino, unas manos invisibles emergieron y la envolvieron a ella. Esta vez, deteniendo su avance.
El mundo se estremeció, y antes de que pudiera gritar, el suelo bajo sus pies se abrió como una trampa devoradora. No, se horroriza mientras el abismo se apoderaba de ella. Miró hacia su hijo, quien extendía su mano intentando alcanzarla. La conexión se rompió. Los cánticos de triunfo de las sombras resurgieron, y en ese momento de desespero, lo que había creído ser su salvación se convertía en su condena. Todo quedó sumido en un silencio mortal, como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Era este el final? ¿Podría liberar a Luis antes de perderse por completo? Una duda corrosiva se plantó en su corazón mientras su mundo comenzaba a desvanecerse. Y todo lo que quedó fue un eco susurrante: el ritual puede haber alcanzado su clímax, pero el placer apenas comienza. El abismo parecía devorarla, sus bordes oscuros desdibujándose con cada latido de su corazón. Fue como caer en un río de sombras, donde el aire se convirtió en un lastre cada vez más pesado. Ángela sintió que su cuerpo se desvanecía en la nada, cada grito atrapado en su garganta formando burbujas de pánico que nunca alcanzarían la superficie. Su visión se nubló mientras una oscuridad profunda intentaba engullirla. Pero, por un momento fugaz, el eco de una risa distorsionada la alcanzó. Era Luis, su querido hijo, quien a pesar de lo inminente, parecía igual de perdido que ella. Sin embargo, en el fondo de su ser, aún podía sentir el calor de su luz, era un destello en la penumbra que clamaba por su madre. Ángela luchó, intentando alcanzar ese resplandor, y cuando sus dedos atravesaron la muralla de sombras, estallaron en un fogonazo. Las manos invisibles que la apresaban se estremecieron, pero no aflojaron su agarre. El ritual, ahora alterado por la luz de su hijo, parecía estar al borde del colapso. De repente, el suelo tembló violentamente y un aullido ensordecedor llenó el aire. Las figuras espectrales comenzaron a dispersarse y a perder su forma como hilo en el agua. Luis, gritó con todas sus fuerzas. Confía en mí, ven a mí. La urgencia en su voz fue como un faro que resplandece en medio de la oscuridad. Con cada palabra, la negrura alrededor empezó a desmoronarse. Pero la mujer del vestido desgastado no iba a permitir que eso sucediera sin luchar. Con un movimiento salvaje, levantó su mano hacia el cielo, llamando a un poder que Ángela no podía comprender. La risa ancestral resonó fuerte, como una tormenta que se avecinaba, y las sombras comenzaron a formarse de nuevo, solidificándose en algo tangible, casi palpable. Una oleada de terror recorrió el cuerpo de Ángela cuando comenzó a ver las figuras familiares tras la sombra, su hermano, sus amigos, cada uno con rostros distorsionados de dolor y sufrimiento. La mujer del ritual reía, y su risa carcomía y rasgaba la esperanza de Ángela, desgastando los frágiles muros de su determinación. Los recordarás, los amarás y vendrás a nosotros, al igual que tu hijo. Este es solo el principio, susurró la mujer con una voz que vibraba en su mente. Sin embargo, la luz de Luis seguía pulsando en medio de todo. No. Nosotros no formamos parte de tu sacrificio. Ángela alzó la voz con convicción, empujando el miedo a un lado. Luis, eres más fuerte que esto. Tienes que pelear, hijo mío. Un silencio súbito envelopó el entorno, como si todos los seres, sombras y espectros, contuvieran la respiración ante su clamor. En ese instante crucial, la luz de Luis brilló con una intensidad abrumadora. La energía que emanaba fue como un rayo, atravesando la oscuridad y desterrando a aquellos que habían intentado asfixiar sus almas. Pero repentinamente, un estremecimiento recorrió el suelo. Las sombras parecía que ahora bailaban a su alrededor, y, como si fueran controladas por un titiritero malévolo, se volvían contra Ángela y Luis, formando una reja oscura. Todo lo que ganaban, parecía desvanecerse en una lucha interminable. El eco de un susurro pétreo surgió de la negrura, y con cada palabra, una sensación de desasosiego caía sobre ellos. Este juego no ha terminado. Hay más sombras donde esto proviene. Era un recordatorio escalofriante de que el sacrificio estaba lejos de concluir, y que la batalla contra el oscuro destino apenas comenzaba.
La conexión entre madre e hijo temblaba, llevándola a preguntarse, ¿qué más habría que enfrentar para salvar a Luis? Y en la distancia, donde el eco de la risa aún reverberaba, aparecía una necesidad palpable en el aire: ¿te atreverás a recorrer el camino del sacrificio una vez más? El suelo donde Ángela y Luis se encontraban seguía temblando, como si una bestia furiosa se agitara debajo de ellos. La risa de la mujer del vestido desgastado resonaba más fuerte, una cacofonía que reverberaba en sus cráneos, llenando sus mentes de visiones horribles. Las sombras danzaban a su alrededor, transformándose en rostros conocidos, aquellos que habían perdido, y cada imagen era un golpe al corazón de Ángela. No, gritó Ángela, viendo a su hermano distorsionado por la tortura eterna. No soy parte de esto. Las palabras se escaparon de su boca, aunque su voz temblaba. La oscuridad parecía reír de su desesperación mientras sus visiones se retorcían como serpientes. Luis estaba paralizado, su luz parpadeando en el caos. Mamá susurró, como si el miedo hiciera eco en su pecho. Se aferró a ella, buscando claridad en medio de todo el sufrimiento. La conexión entre ellos se mantenía frágil, pero intensa. Cada latido del corazón de Ángela resonaba en la tierra, como un tambor marcando el ritmo de una danza macabra. De repente, un aire frío sopló con una fuerza aplastante, arrastrando las sombras y revelando lo que parecían ser caminos antiguos, adoquinados por el dolor. Eran portales, llenos de ecos de aquellos que habían hecho la misma elección de sacrificar su alma. Los ojos de Ángela se abrieron con horror al darse cuenta de que estaban rodeados de las almas de quienes habían pasado por allí antes, esperando recibir la llegada de nuevas víctimas. Están aquí para guiarte, para recordarte la salida, dijo la mujer del vestido en un tono seductor. Solo debes escoger. ¿Vas a ser la salvadora de tu hijo, o vas a unirte a ellos? La certeza de que el sacrificio no era solo físico, sino también emocional, le cayó como un peso sobre el pecho. Ángela sintió su compasión volverse aguda y dolorosa. ¿Quiénes eran estas almas? ¿Por qué las atormentaba a ella? Con cada mirada, tejerían su destino, un destino al que temía ceder. La lucha era tan intensa que el aire parecía electrificarse, y ella respiraba con dificultad. Mamá, no los escuches, gritó Luis, respaldado por la chispante luz que aún emanaba de él. No podemos dejarnos llevar. ¿Pero qué hay de ti, hijo? No puedo perderte. Ángela lo miró, el pánico emanando de su voz. Las sombras, al escuchar sus dudas, se lanzaron sobre ellas como un tsunami, intentando succionar la luz de Luis. Sintió que lo perdía, como si las mismas sombras quisieran separar su esencia de la de su hijo. Recuerda lo que somos, murmuró Luis, su voz resonando en el fondo, como una melodía en medio del caos. Siempre estamos juntos. Con esfuerzo, en medio del dolor, hubo una chispa de esperanza en Ángela. Respiró hondo, apretando la mano de su hijo, sintiendo que el lazo que los unía era más fuerte que cualquier oscuridad. Y entonces, en un arrebato de coraje, levantó la otra mano, dispuesta a romper las cadenas invisibles que las sombras intentaban conjurar. La mujer del vestido rió, pero había un matiz de temor en su voz. No puedes resistirte, esto es inevitable. Antes de que pudiera terminar, Ángela comenzó a gritar con todo su ser, llamando a todas las almas perdidas, demandando su ayuda. Fue un clamor desgarrador que resonó y reverberó, una súplica a la luz que crecía en su corazón. Pero mientras lo hacía, una sombra más oscura que las demás se alzó, tomando forma en sus peores miedos. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí? Era la voz retumbante de su esposo, sus ojos vacíos y llenos de ira. El terror inundó a Ángela. Sus manos temblaron mientras enfrentaba su pasado. La lucha apenas comenzaba, pero ahora sabía algo importante: la oscuridad no solo moraba fuera de ella, sino que también acechaba en su interior. Luis, corre. No podemos enfrentar esto juntos. Pero antes de que pudiera terminar, la sombra se abalanzó sobre ellos, y dio un paso más hacia la perdición.
Una risa amarga llenaba el aire, mientras el abismo se cerraba a su alrededor, dejando a Ángela con una pregunta aterradora en la mente: ¿podría resistir el llamado de la oscuridad, o se convertiría en su próximo sacrificio? El impacto de la sombra se hizo sentir como un latido ominoso, borrando el aire de los pulmones de Ángela. Su esposo, transformado en un espectro de odio y decepción, se acercaba, su presencia oscura consumiendo la luz que aún emanaba de Luis. «Mátalo», susurró la sombra con un tono serpenteante. «Solo tienes que dejarlo ir, y estarás libre». Ángela sintió que la propuesta se enredaba en su mente, como hiedra que crece velozmente por las paredes de un viejo edificio. Su corazón se estrujó al recordar las risas de su hijo, su mirada inocente y pura. «No. No voy a dejarte, Luis», gritó, aunque el eco de su propia voz le pareció ser tan frágil como el cristal. Pero el aire fresco a su alrededor comenzaba a decaer, arrastrando consigo cualquier atisbo de esperanza. La mujer del vestido desgastado observaba la escena, su risa resonando como un cántico obsceno que rebotaba en la oscuridad. «Siempre puedes ser tú, Ángela. ¿Pero realmente crees que podrás enfrentarlos? Ellos son la causa de tu dolor». Las sombras danzaban alrededor de Luis, como serpientes que buscan engullir a su presa. Ángela, sintiéndose impotente, comenzó a recordar con claridad el último día que vio a su esposo vivo. Aquellos ojos llenos de amor y confianza se transformaban, fundiéndose en esos vacíos que ahora se abalanzaban sobre ella. «No puedo hacer esto», murmuró, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «Confía en mí», dijo Luis, su voz resonando en el aire gris de la negrura, tan fuerte como un faro en la tormenta. «Siempre tenemos la opción. La luz siempre vencerá». Ángela sintió la chispa de la determinación reavivarse en su interior. Con cada palabra de su hijo, el peso de su pánico descendía lentamente. «No somos débiles. No somos como ustedes», gritó, sus reflejos rebosantes de rabia e impotencia a partes iguales. El tiempo parecía extenderse, como si las sombras dudaran de su decisión. Miró hacia la figura de su esposo, despojada de humanidad, su risa resquebrajándose en ecos distorsionados. «Era tu amor quien me mantenía aquí», la sombra murmuró, avanzando un paso más. «Y ahora está en peligro. Eres tú la que necesita sacrificarse, no él». Con el corazón latiendo salvajemente, Ángela cerró los ojos, enfocándose en el amor que sentía por Luis. «Tamara y Carlos están contigo. No dejes que ellos tomen lo que ya no pueden tener», gritó, sintiendo que las almas perdidas comenzaban a resonar con su desesperación. El aire comenzó a vibrar, y las sombras se sacudieron, dispersándose ante la intensidad de su voluntad. «Soy más fuerte que mi pasado», murmuró Ángela, sus palabras costando un esfuerzo el doble de su peso. Se aferró a la mano de Luis, su luz comenzando a brillar más intensa a medida que recuperaba la confianza. La oscuridad comenzó a retroceder, dejando un rastro de murmullos ininteligibles a su paso. Las figuras que una vez habían atormentado su mente ahora se volvían transparentes. «No escaparás tan fácilmente», sonó la voz de su esposo, ahora llena de ira y dolor. «Esto no ha terminado». La tierra tembló bajo sus pies mientras un titánico conflicto estallaba en el aire. ¿Bastaría su amor para vencer la oscuridad que acechaba? La mujer del vestido, atrapada entre la risa y el llanto, observaba sin poder intervenir. Sudor frío rodó por la frente de Ángela mientras el estruendo resonaba y el suelo crujía con una fuerza implacable. Ante sus ojos, las sombras emergían dispuestas a apoderarse de todo lo que les pertenecía, pero ahora había algo más, un destello de luz que desafiaba la tenebrosa figura que tenía ante ella. «Luis ahora», gritó, y levantó su mano con la fuerza de toda una madre dispuesta a luchar por su hijo. Un destello de luz se proyectó desde su interior, envolviendo su cuerpo y acumulando energía como un rayo que esperaba ser liberado. Al instante, la sombra lanzó un grito desgarrador, como si un alarido de 1000 almas atronara en el aire. La tensión se volvió insoportable, y el suelo se rasgó, revelando abismos que se antojaban infinitos.
Ángela. Debes elegir. La voz de Luis resonó en el tumulto, llegando a su corazón como un último remanso de paz. ¿Sobre qué?, preguntó, temiendo que su elección pudiera ser mortal. Cada instante se convertía en una eternidad y la oscuridad continuaba presionando, deseosa de engullirlos. Cuando todo parecía que podría desmoronarse, una revelación impactante atravesó su mente. Su elección ya la había llevado hasta allí, entrelazando su destino con el de tantas almas perdidas. Y ahora se dio cuenta de que la oscuridad solo podía ser derrotada con el sacrificio de la luz. Pero ¿cuál sería el precio que debía pagar? La respuesta se acercaba con rapidez, y con ella, una pregunta aterradora: ¿estaba dispuesta a perderlo todo para enfrentarse al abismo? La presión aumentaba, el aire se volvía denso, ahogando a Ángela en una neblina de terror. La oscuridad parecía cobrar vida, susurrando promesas de libertad a cambio de un sacrificio inimaginable. Las sombras se retorcían, como si estuvieran esperando la decisión que podría costarle tanto. «Es él, o tú», insistió la sombra, burlona y fría. «Solo una luz puede sobrevivir en este lugar. ¿Estás dispuesta a dejar ir tu humanidad por un simple destello de esperanza?» Sin poder apartar la vista de Luis, su corazón se partía. Una sombra de duda se deslizó en su mente, tentadora y seductora. ¿Y si no vuelvo a verlo? La idea la golpeó como un martillo, y el mundo pareció detenerse por un instante, asfixiante y sombrío. «Debes tener fe», murmuró Luis, su voz vibrando y llenando el espacio vacío que las sombras intentaban ocupar. «Tu amor puede cambiar el curso de esta oscuridad. Nunca has estado sola en esta lucha». Ángela recordó la risa de Tamara y Carlos, esos momentos felices que la habían mantenido en pie cuando todo parecía desmoronarse. «¿Así que esto es lo que hemos corrido de lado a lado siempre?», se preguntó, la angustia desgarrando su pecho. La mujer del vestido desgastado se acercó, sus ojos resplandecían con un morbo inquietante. «Olvídate de los demás. Al final, somos solo nosotros. No importa cuánto luches, ellos también podrían caer». Sus palabras eran veneno, y Ángela sintió un escalofrío recorrer su columna. «Ya basta», gritó, recogiendo la fuerza que le quedaba. «No dejaré que me quites a mi familia. No voy a renunciar a ellos, a Luis». La luz dentro de ella chisporroteó, iluminando su piel como si fuera un fuego recién encendido. Las sombras retrocedieron, temerosas del resplandor que emanaba de su determinación. Pero la figura de su esposo, ahora una imagen grotesca, se abalanzó sobre ella, como una tormenta desencadenada, incapaz de soportar el rechazo. «Te lo dije. No escaparás de mí tan fácilmente». Con un grito, Ángela dio un paso al frente, desafiando a la oscuridad. «Si tengo que elegir, haré lo que sea necesario. No seré una víctima más». Su mano brilló con una luz intensa, mientras el eco de las almas perdidas resonaba, instándola a mantener su fe. De pronto, la tierra bajo sus pies empezó a temblar con ferocidad. La oscuridad rugió, intentando devorarla por completo. Era un caos de gritos y ecos de desesperación, una guerra entre dos mundos. Este conflicto no era solo físico, sus emociones se entrelazaban y se volvían uno con la lucha. La intensa angustia golpeaba su pecho como un tambor de guerra. «Por favor», Ángela suplicó Luis, su rostro distorsionado por el dolor. «No puedes ceder. No permitas que se adueñen de ti». Fue el último hilo de amor que le quedó, retumbando como un eco en su mente. La sombra se abalanzó con su forma oscura, tratando de engullir todo a su paso. «Ríndete, no hay escape. Ellos siempre se apoderarán de ti». Con su corazón latiendo como un soldado en plena batalla, Ángela cerró los ojos brevemente y recordó, su familia, la luz que se manifestaba en cada risa o abrazo. Esa chispa de amor, esa ilusión, era más fuerte que toda la oscuridad que la rodeaba. «No», gritó finalmente, extendiendo su mano hacia la sombra aún que se acercaba. «No voy a dejar que te lleves lo que es mío. No soy solo mi dolor.
Simultáneamente, su luz se intensificó, unificando sus memorias y su amor en una esfera brillante que estalló en un torrentoso fulgor. La sombra emitió un grito ensordecedor y un silencio terrorífico abrumó el lugar. Cuando la oscuridad se desvaneció por un instante, las figuras sombrías comenzaron a desmoronarse, pero con su caída, una risa burlona se dejó sentir. Era la mujer del vestido, sus ojos brillando con un interés renovado. ¿Qué has hecho, querida? ¿Realmente crees que ese destello es suficiente? Y antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el aire. Ángela sintió que se estaba desgajando de la realidad mientras el espacio cambiaba a su alrededor. De repente, el vacío se vio invadido por un nuevo terror, un rostro conocido emergió entre las sombras. ¿Creías que podrías escapar de mí?, resonó en el aire, desnudando el enfado que la verdad estaba por revelar. Estaba más cerca de lo que pensaba y un nuevo dilema se alzaba. ¿Quién se atrevía a volver a reclamar lo que alguna vez había pertenecido a la oscuridad? ¿Y a qué precio tendría que enfrentarse una vez más? Mientras la luz comenzaba a quebrarse nuevamente, un eco familiar susurró en el aire: este no es el final. La batalla entre la luz y la oscuridad llegó a su clímax. La risa de la mujer del vestido desgastado resonaba, pero Ángela se aferraba a su hijo, a la luz que emanaba de él. Luis, ven a mí, gritó, su voz arrastrando toda la fuerza de su amor. Ángela sintió el tirón de la sombra oscura aferrándose a su corazón, queriendo arrastrarla. Pero en el centro de esa tormenta, la luz de Luis brillaba con más fuerza, iluminando la penumbra con cada palabra que ella pronunciaba. No soy solo una madre. Soy el amor más profundo que jamás has conocido. Eres mi hijo y nunca te dejaré ir. Las sombras comenzaron a disiparse, gritando y gimiendo, como si la luz los quemara. Luis, aún atrapado, extendió su mano, su pequeña figura iluminándose en un resplandor deslumbrante. Su sonrisa lo decía todo: mamá, juntos. Todo nuestro amor puede romper esto. La oscuridad se retorcía, herida y ansiosa por recuperar su control. No puedes vencerme, Ángela. Esta noche debe haber un sacrificio. La sangre siempre tiene un precio, farfulló la mujer, pero su voz comenzó a temblar a medida que la luz de Luis y Ángela se fundían. ¿Qué es el sacrificio sino la vida que se crea desde el amor? No me haces miedo. Ángela sintió como si una nueva energía brotara de sus entrañas mientras liberaba su último grito. La tormenta de sombra se comprimió hasta convertirse en un torbellino, y la luz que emanaba de su conexión con Luis la envolvió. Era el amor abarrotado de recuerdos, de risas compartidas, de momentos felices y de un lazo que nunca podría romperse. Al abrazar ese amor, un estallido de energía reverberó en el aire, empujando a la oscuridad hacia atrás en una explosión de luz pura. El tumulto se desvaneció. La atmósfera cambió, y las risas de las sombras se convirtieron en un murmullo distante. La mujer del vestido se tambaleó, su poder menguando mientras los ecos de las almas perdidas se volvían susurros apagados. ¿Qué has hecho?, preguntó con horror, mirando el resplandor de Ángela y Luis, cada vez más intenso. Lo que siempre he hecho, amar, respondió Ángela mientras el abrazo entre madre e hijo se iluminaba por completo, creando un fuego de esperanza que quemaba la oscuridad. Con un último grito desgarrador, la figura de la mujer se disipó, llevándose consigo a las sombras que habían atormentado a la comunidad. La oscuridad se desvaneció, y la paz inundó el lugar donde antes reinaba el terror. Finalmente, la tormenta cesó, y la luz que había reunido sus corazones se convirtió en un rayo que cruzaba el horizonte, iluminando el cielo en un espectáculo de colores que nunca antes habían visto. Ángela miró a Luis, su pequeño, y sus corazones palpitaban al unísono, llenos de amor y alivio. ¿Estamos a salvo, mami?, preguntó Luis, una chispa de inocencia en sus ojos. Sí, hijo. Ahora estamos a salvo, contestó Ángela, sintiendo que el mundo que antes había sido sombrío y aterrador comenzaba a revivir con cada instante que pasaba. Al volver a casa, la comunidad parecía diferente.
Las sombras que antes acechaban se habían desvanecido, y la gente estaba despertando, sin recordar lo que ocurrió, pero con un nuevo brillo en sus ojos. Los susurros de horror habían sido reemplazados por promesas de nuevos comienzos, de familias que se reconstruirían y sanarían. Ángela sabía que no sería fácil, pero tenía algo en lo que aferrarse, el amor inquebrantable que había conseguido salvar a su hijo y, de algún modo, a todos en el barrio. Tomando de la mano a su pequeño, se sintió en paz. Siempre estaremos juntos, mami. Ellos nunca más podrán llevarnos, dijo Luis. Es un nuevo comienzo, sonrió Ángela mientras miraba hacia el horizonte lleno de luz. Un nuevo comienzo. Y así, caminando hacia el futuro, Ángela y Luis se adentraron en la luz, dejando detrás la oscuridad y llevando consigo el poder del amor, una fuerza que nunca se apaga. No esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.